Buenos días a todas, todos y todas. Estamos aquí para ver el tercer vídeo de esta serie de clases que estoy impartiendo a través de estos clips, ¿vale? Y hoy, pues, como podéis ver, estamos y nos encontramos para ver 3 puntos del proyecto. Bueno, realmente 2 y la introducción a la siguiente, a una de las unidades didácticas, que es la evaluación. Bien, como os digo, hoy vamos a ver la temporalización y los recursos de un proyecto. Bien, ¿en qué consisten estos apartados? Pues bueno, en principio ya habéis habéis hecho un recorrido por parte del proyecto y hemos estado viendo diferentes elementos y ahora llegamos a temporalizarlo. De cara a vuestro proyecto, yo os voy a plantear que penséis en que este proyecto, sus actividades se ejecutarían en el tercer trimestre, es decir, se ejecutarían a partir de Semana Santa, pensando en un escenario en el que no tuviéramos un aislamiento, por lo cual, el resto de elementos, como pueden ser el diseño y el análisis de la realidad, se hubieran realizado previamente. Pensar, pues, desde cuándo hemos empezado a hacer el proyecto, prácticamente desde principios de enero. Entonces, en este guión, en el apartado de la temporalización, lo primero vamos a ver cómo se define la temporalización, cómo se organiza y vamos a ver diferentes elementos que son importantes. El horario, el planning y otras opciones que son el diagrama de Gantt. ¿Qué es una temporalización? Pues como podéis ver, consiste en expresar la duración del proyecto. Traduce en tiempos concretos las actividades y acciones a llevar a cabo. Pero esto es importante, hay que tener en cuenta todo el proyecto. Y cuando hablamos de todo el proyecto, no solo del apartado de las actividades. Pensar que a vosotros y a vosotras, si queréis que os paguen en un proyecto, en muchas ocasiones os van a pagar no solo la parte de las actividades, sino la preparación de las mismas y la preparación del proyecto. En algunos casos no existe esa posibilidad. Tú tienes que elaborar un proyecto y esperar a que te paguen por las actividades que generen ese proyecto. Pero, por ejemplo, si presentáis una subvención o si presentáis o si estáis trabajando en una entidad, muchas veces la parte de preparación del proyecto se genera así. Entonces, la idea es traducir eso, en tiempos concretos, las actividades y acciones a llevar a cabo por parte de vosotras, ¿no? Y vosotros, como equipo de trabajadoras y trabajadores. Si es un equipo multidisciplinar, pues más miembros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se calendarizan las actividades de intervención y las acciones de organización previa. Pueden distinguirse las siguientes fases, que ya las vemos, pues el análisis de la realidad, la organización del proyecto, la promoción y la difusión, que también es importante, la intervención y la evaluación. Pensar, imaginar, por ejemplo, que estáis desarrollando un proyecto en institutos de una ciudad. Obviamente, para hacer esos proyectos tenemos que hacer una promoción y difusión. Ejemplo, la actividad en la que participasteis del Centro de Arte 2 de Mayo. El Centro de Arte 2 de Mayo, al principio del curso, genera una serie de folletos en los que plantea cuál es el calendario de actividades, el tipo de actividades y las promociona. ¿Dónde? Pues a través de su página web, a través de contacto con, por ejemplo, con profesorado, etcétera. Tenemos que plantear también la intervención y, por último, plantear también el tiempo que vamos a dedicar a la evaluación, pensando en que la evaluación no es un proceso que se realiza solamente al final, sino que el propio análisis de la realidad es una parte de la evaluación y tenemos que ir evaluando todo el proyecto. Entonces, en este sentido, lo que vamos haciendo es poner cada cada etapa o fase, vamos a decir cuál es su duración y su secuenciación. En función del tiempo que va a llevar el proyecto, pues se hace por días, horas, por semanas o por meses. Ejemplo, si vosotros tenéis 9 actividades y las tenéis que desarrollar en este último trimestre, pues en este caso lo tendréis que plantear. En algunos casos pueden ser esas 9 actividades, pueden ser repetidas en imaginar de forma circular durante 3 trimestres o empezamos enero, febrero, marzo, esas actividades se van repitiendo. En el año que viene, cuando veáis animación turística, por ejemplo, la programación de animación turística es una programación como mucho quincenal y se genera un desarrollo por quincenas que se va repitiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que va a un hotel no se queda más de 15 días en el hotel. Es necesario especificar, por tanto, en cada una de las fases, pues la fecha de inicio, fecha de finalización de cuándo vamos a acabar, cuál es la duración y los días y horas de intervención. Y esto es importante porque una de las cosas que vimos al principio de la planificación es planificar, es generar el magnificar la eficiencia de nuestros recursos, ¿no? Entonces, si nosotros
tenemos que hacer un proyecto, tenemos que calendarizar y plantear la duración más ajustada posible, las horas más ajustadas posibles, etc. Entonces, en el planning tenemos que tener en cuenta, pues, los cronogramas. ¿Qué son los cronogramas? Pues lo veremos después. En el planning tenemos que tener en cuenta la relación con los procesos grupales, es decir, las actividades de inicio y de cierre. Ejemplo, si estamos desarrollando, imaginad un campamento de verano, en un campamento de verano hay una actividad de inicio y actividad de cierre. Por ejemplo, la actividad de cierre puede ser una fiesta final. La actividad de inicio puede ser una fiesta de bienvenida o puede ser un encuentro de todas las personas del campamento, o puede ser el propio montaje del campamento, ¿no? Los momentos de evaluación, que no se, vuelvo a repetir, la evaluación no solo se produce al final, sino que la evaluación se va desarrollando a lo largo de todo el proceso. Y la relación con la idea del proyecto, porque obviamente tiene que tener sentido y enganche con el proyecto. Y desarrollamos una serie de cronogramas, que son cuadros o gráficos que expresan el desarrollo del proceso, tareas, actividades y tiempos de forma visual. Es un poco un horario de clases, imaginar, ¿no? Es algo parecido. O el curso escolar, ¿cómo se desarrolla? Pues ahora lo vamos a ver en ejemplos. Por ejemplo, un planning anual tendríamos primera, segunda, tercera semana de un mes, ¿veis? De octubre a junio, por ejemplo, esto sería el planning anual del curso escolar. Muchas de vuestras actividades van a tener que ver y van a tener relación con el curso escolar. Por lo cual, si, por ejemplo, estáis actuando en institutos o en colegios, yo tendría en cuenta ese tipo de cosas. Podéis buscar el calendario de la Comunidad de Madrid para el curso escolar, etc. Vuelvo a repetir que para hacerlo más sencillo, pensar en que estamos en una situación ideal en la que no ha habido aislamiento y podemos seguir haciendo actividades como si estuviéramos en la realidad pensada y no en la realidad actual. Y un horario, pues igual que tenéis vosotros un horario, por ejemplo, horario tipo, ejemplo, los sábados de 18 a 20 horas, actividad de 18, imaginar desde las 6, bienvenida a información, de 6 y cuarto, juego gran grupo, 6:30, reunión pequeño grupo, 6:15, talleres gran grupo, 7:50, evaluación del día, juegos de despedida. Por ejemplo, esto nos podría valer, imaginad, para un proyecto de una ludoteca en la que estuviéramos recibiendo a personas jóvenes que vinieran a hacer actividades. Podríamos plantearnos de imaginar martes, viernes, pues estas actividades que sabéis en martes, viernes tienen este estándar. Obviamente, si tuviéramos nuestras actividades estarían basadas, por ejemplo, en los talleres o juegos que se plantearían. Pongo aquí que veáis los apartados 17 y 18 de vuestros apuntes. Aquí os pongo dos ejemplos más. Estos seguramente los habéis visto, los veréis. Estos están sacados de vuestro libro de animación y gestión cultural. Tendríamos, por ejemplo, un cronograma. Un cronograma que se plantea, como veis, plantea todos los elementos del proyecto a lo largo del tiempo. Y esto es un poco análisis de la realidad. Pues aquí nos marca, por ejemplo, hecho a través de un DAFO. ¿Qué técnicas ha utilizado? ¿Qué instrumento? Podría ser análisis de la realidad, entrevistas. Por ejemplo, uno de los grupos de trabajo se desplazó al centro de prácticas, o sea, al centro de supuesto proyecto. Pues eso estaría, entrevista con los profesionales, entrevistas con los usuarios, etc. Definición de objetivos generales específicos, definición de líneas de acción, proyecto y actividades. Fijaros que esto se representa más o menos como lo que estáis haciendo actualmente. Podríais utilizar prácticamente vuestra idea de proyecto y según lo hemos ido haciendo. Y la resolución de cuestiones operativas por reserva de espacios, adquisición de materiales, contacto con institutos, etcétera, o contacto con profesionales. Y seguimos la implementación del proyecto. Como veis, la implementación del proyecto iría desde el mes 2 al mes 4. ¿Qué supone implementar? Pues la implementación es el desarrollo. ¿De qué? Pues de toda el tema de la difusión, que puede ser previo, pero también la ejecución en sí de actividades. Vuelvo a ejemplo del Centro de Arte 2 de Mayo. La implementación del proyecto, pues se va realizando a lo largo del curso. Ellas han tenido que realizar un análisis de la realidad previo durante quizá el mes de septiembre, o incluso el mes de previo, el mes de junio, julio, en agosto han descansado, pero en septiembre empiezan a trabajar, empiezan a hacer todo el tema de objetivos o de redefinición de actividades, resuelven actividades y ya empezarían a partir de octubre y noviembre a realizar las actividades. Y luego dejamos la evaluación de la programación, como veis, al final, y la evaluación del informe de memoria. Perdón. No obstante, hay que plantear que la evaluación puede haber procesos de evaluación de proceso. Eso ya lo veremos más adelante.
Y luego tendríamos otro modelo, que como veis, son marcar con negrita, ese sería un cronograma, y luego tendríamos el diagrama de Gantt, que es una plantilla orientada para la elaboración de un diagrama de Gantt para la gestión de tiempos de programación cultural, por ejemplo. Aquí veis una programación cultural, ¿no? Como os digo, esto está sacado de animación y gestión cultural. Pues tendríamos, como veis, en vez de marcarlo de esta manera, lo que marca es el proceso de inicio y finalización, definición de objetivos, definición de líneas de acción, resolución, implementación, evaluación. Como veis, de la programación, aquí en este caso evalúa durante todo el proceso, que es lo que os estaba planteando, la generación de un informe de memoria y la presentación del informe de memoria. Aquí, por ejemplo, tenéis ejemplo de planificación de actividades, pues un cronograma de ejecución de actividades. En este caso es un proyecto de animación a la lectura en un centro de educación infantil. Pues como veis, aquí tendríamos las diferentes actividades y cuándo se realizan. En vuestro caso tendréis que hacer algo parecido. Este marco marca por bloques y cambia colores. Como veis, es generar un planning de actividades. Aquí un cronograma general, pues igual, en este caso también es un proyecto de educación infantil, pero bueno, nos podría valer para un proyecto de vuestro. Fijaros, en este caso marca 10, mes 10, es decir, estamos hablando del mes de octubre de 2019, vemos todo el mes, cuando comienza análisis de la localidad, ¿vale? Aquí Barrio Cefera, escuelas infantiles, en este caso, donde se ha realizado la presentación del proyecto, la justificación de destinatarios. Aquí se está refiriendo directamente a la realización del documento, ¿vale? La generación de fuentes documentales, que como veis se llega hasta este punto, los anexos, la totalidad del proyecto y aquí los diferentes elementos cómo se van generando, ¿vale? Es como más pormenorizado si regresamos aquí que en este caso que simplemente es puntual, ¿vale? ¿Qué otros elementos os recomiendo? Pues esto no es recomendado, esto lo tenéis que incluir en vuestros proyectos. En este caso es un ejemplo de temporalización de actuaciones. Aquí nos ayuda, es parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero aquí ya generamos como quién y cómo y en qué tiempo se va a dedicar a hacer como todo un elemento. Por ejemplo, si sois 3 personas en el grupo, aquí tendréis que fijar las responsabilidades del grupo, cuándo se han ejecutado, cómo se han ejecutado en los diferentes puntos. Análisis de la realidad, diseño, ejecución y evaluación. Bien, en cuanto al análisis de la realidad, pues planteamos qué tareas hemos hecho. Búsqueda de información, fuentes secundarias, fuentes primarias, volvemos. Si hemos hecho una investigación de campo, si hemos hecho entrevistas con profesionales o con vecinos, si hemos hecho encuestas, si hemos hecho encuestas telefónicas, todo ese tipo de cosas, qué sesiones de trabajo se realizan, qué tiempo se ha dedicado y cuáles los participantes que se han dedicado a eso. En el diseño, que sería la parte en la que os encontréis ahora, que es diseñar el documento de proyecto, igual, quién se encarga, qué tareas se han ejecutado, qué sesiones dedicadas, el tiempo y los participantes. Hacerlo de forma orientativa y pensar un poco en lo que habéis ido haciendo y cómo se genera. La ejecución, pues ya la ejecución obviamente es algo que vosotros no vais a poder hacer, no vais a ejecutar vuestros proyectos se quedan en la parte de diseño, de manera que en la parte de diseño no tendríais que desarrollar la ejecución, pero sí pensarla. Ejemplo, si vuelvo a decir, estáis pensando que la ejecución de vuestro proyecto se realiza a partir de que acaben las vacaciones de Semana Santa, en esa ejecución tendréis que poner tareas, pues preparación de actividades, desarrollo de actividades, evaluación de actividades dentro de la evaluación. Y por último tenemos la parte de evaluación. De igual manera, tendríais que, en este caso, si queréis, lo podéis dejar un poco abierto porque todavía no habéis llegado a esa parte, pero bueno, serían las tareas. ¿Quién evalúa a lo largo del proyecto, por ejemplo? ¿Quién realiza la evaluación de proceso? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué tareas? Pues evaluación de proceso, evaluación de diseño, es decir, del propio documento, cómo se evalúa si el documento está correctamente o no. Algo parecido a los criterios de evaluación que os he enviado en el último correo. Y la evaluación final. Veremos que hay una evaluación formativa y otra sumativa. Eso ya lo explicaremos igual. Sesiones dedicadas, tiempo dedicado y participantes. Este cuadro lo tenéis que incluir en vuestro proyecto. No hace falta que sea con este formato, podéis utilizar otro formato, pero sí que haya este cuadro de doble entrada, ¿vale? Y terminada la temporalización, viendo que hemos hecho ya un cronograma de actividades, un planning y un cuadro de actuaciones de equipo, pues saltamos a los recursos del proyecto.
Como veis, aquí aparecen los diferentes recursos del proyecto que vamos a utilizar. Estarían los recursos humanos, los materiales, los espaciales, los económicos y financieros y otros. En muchos casos puede ser que haya elementos que ya hayan aparecido a lo largo del proyecto. Puede ser que los recursos se hayan planteado en las actividades. Puede ser que los recursos humanos se hayan especificado en metodología. Por ejemplo, cuáles son las funciones del equipo, etcétera. Y ahí simplemente que haya que marcar o repetir o plantearlo numéricamente. Si no lo hemos contado previamente, hay que contarlo aquí, ¿vale? Especificarlo de forma adecuada. Y los espaciales, como veis, también es importante recurrir a elementos espaciales. Por ejemplo, no solo porque habíamos visto la micro y macro localización del proyecto, la micro sería como la sede, pero los espaciales pueden ser diferentes espacios que vayamos a utilizar como recurso. Ejemplo, si yo voy a utilizar, estoy en un proyecto en el que me he planteado realizar actividades en los institutos, pues serían las aulas de los propios institutos y marcar qué necesito en esas aulas también, ¿no? Lo mismo necesito un cañón, necesito música, tengo que saber, eso sería algo previo, si el centro dispone de ese cañón para proyectar imágenes o si dispone de un equipo de reproducción de música. Luego tendríamos los económicos y financieros y otros que puedan surgir. Entonces, en los humanos, pues, ¿qué recogemos? Por las personas necesarias. ¿Quién es el equipo promotor? Es decir, en este caso, por ejemplo, el equipo promotor seríais vosotras, ¿no? Vosotros. Otras personas que intervienen, por ejemplo, si vamos a contratar a un especialista, a un voluntario, a un monitor de tiempo libre para completar el equipo o a otro tipo de profesionales. Imaginad, por ejemplo, yo os hablaba de un proyecto de centro de día en el que yo participé como educador social y en el que se contrataba a un perfil de integrador social y un perfil de animador sociocultural. Yo tendría que marcar y especificar, en este caso, el número de personas que componen el equipo, cuáles son sus funciones y de la forma más concisa posible para cada persona, ejemplo. Y esto es importante. Y aquí os reivindico algo que llevo pidiendo desde el principio del proyecto. Pensar desde el punto de vista de un profesional de la animación sociocultural. Es decir, tenéis que pensar cuál es vuestro perfil y hacia dónde os podéis dirigir, ¿no? Es decir, cuáles son las funciones. Pero bueno, en este caso podría ser que en algún caso podéis plantear funciones que vayan más allá del perfil. Por ejemplo, imaginar que necesitamos una furgoneta y planteamos que uno de los animadores o de las animadoras socioculturales ha de disponer de permiso de conducir para contar con la furgoneta. De hecho, es algo que se suele solicitar en algunos puestos de trabajo. O pensar, imaginar que necesitamos a alguien que hable un idioma específico. Por ejemplo, que hable árabe, o que hable bereber, o que hable rumano, o que hable polaco, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que estemos trabajando con población que tiene otro tipo de idioma y es posible que tengamos que intervenir con ellos. Si fuera un proyecto de mediación intercultural, es probable que necesitáramos un voluntario o un especialista o un traductor o un profesional que tuviera esa capacidad. Y plantear especializaciones a destacar. Ejemplo, si yo voy a plantear unas actividades de ocio y tiempo libre y planteo una actividad de bicicleta, es probable que necesite un título o una especialización para poder dar ese tipo de formación. En la Comunidad de Madrid no es así, pero en Castilla y León, por ejemplo, se solicitan títulos de especialista para realizar cualquier tipo de actividad. Y os estoy hablando, por ejemplo, de un título de especialista para realizar actividades que puedan ser relacionadas, por ejemplo, con manualidades o con talleres de manualidades, ¿vale? O montaña, o tiro con arco, cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? En la Comunidad de Madrid está un poco más laso, pero imaginar si necesito hacer escalada o a montar una tirolina o hacer rappel, necesito contratar a alguien especialista en ese campo. Y luego llegamos a los recursos materiales, que es lo que necesitamos y tenemos que diferenciar lo que ya disponemos o lo que adquirimos. Por ejemplo, vuelvo a plantearos el ejemplo, necesito una furgoneta, la furgoneta cuenta, la empresa ya o la entidad o la asociación cuenta ya con esa furgoneta, o si hay que adquirirla. Obviamente el gasto es diferente. Si yo ya dispongo de esa furgoneta, yo no tengo que plantearme un gasto de comprar un vehículo nuevo, pero sí tengo que plantear que para el proyecto necesito que pues necesitaré dinero para la gasolina. Distinguir los recursos fungibles, que son los que se gastan, por ejemplo, unas cartulinas o los globos o otro tipo de actividades, o bolígrafos o otro tipo de material como puede ser arcilla, o si vamos a hacer actividades yo qué sé, en el aire libre, pues si vamos a utilizar telas o otro tipo de cosas que no sean reutilizables o, bueno,
o inventariables, que podrían ser material que sí puedo disponer de él. Vuelvo, por ejemplo, no se consume. Pues un ordenador, ¿no? Eso es inventariable. Vuelvo a la furgoneta sería un elemento inventariable. Un armario, un equipo de música, pues obviamente no cojo el equipo de música, a no ser que se rompa, el equipo de música me sirve para más proyectos o puedo mantenerlo más para allá, más tiempo. En el proyecto tenemos que expresarlo en bloques y sin una descripción muy detallada, aunque en el apartado de actividades sí que hay que tener en cuenta ese aspecto. Ejemplo, el número de objetos que necesito. ¿Por qué? Porque muchas veces planteo una actividad y planteo la actividad para 20 usuarios, 20 participantes y resulta que hay que utilizar bolis y no cuento con que necesito 20 bolígrafos. Imaginad en ese sentido. En cuanto a los recursos espaciales, pues aquí tendríamos que recoger el qué, por los lugares o espacios, infraestructuras a utilizar, qué condiciones han de cumplir y va más allá de la microlocalización que os decía. Vuelvo a poneros un ejemplo. La microlocalización puede ser el local de la entidad, pero pueden ser, pues vuelvo, si hago una actividad con un grupo de personas y vamos a generar actividades fuera del local de la entidad, por ejemplo, en un parque o en una zona verde cerca del parque, eso es un recurso espacial. Obviamente no voy a tener que pagar por ello. Por ejemplo, en Móstoles, pues el Parque del Soto, pues es un recurso espacial. ¿Tengo que pagar o tengo que hacer una reserva de ese espacio? No, es público, pero es un recurso como tal. Por lo cual, por eso también hemos hecho un análisis de la realidad previo. Si yo en mi ciudad dispongo de una serie de recursos que son abiertos, pues puedo disponer de ellos, no tengo que gastarlos. ¿Vale? Y luego llegaríamos a los recursos económicos o financieros, que es la cantidad necesaria para llevar a cabo el proyecto. Aquí tenemos que plantearnos pues, los costes por partida, pues si los sueldos, los materiales, las instalaciones, los seguros, etcétera, la partida final de imprevistos, que hay que dejar normalmente un 5%, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, como os decía antes, yo dispongo de un material de la asociación, como puede ser un radiocassette, o un altavoz de MP3, pero durante el desarrollo del proyecto se estropea ese altavoz y yo tengo que comprar otro. De manera que es importante que yo tenga dinero para poder hacer frente a ese coste, porque aunque pueda parecer una chorrada de contar con ese altavoz que va por Bluetooth, en el cual pongo la música que utilizo para hacer las actividades, resulta que ya no dispongo de eso, ¿vale? Entonces, tengo que tener una partida presupuestaria para ese tema. Luego, tengo que recoger los ingresos, que son las fuentes de financiación del proyecto que van a cubrir los gastos. Pueden ser a través de diferentes vías, pueden ser a través de cuotas. Imaginad, yo he sido voluntario en un grupo Scout. Pues en el grupo Scout funcionábamos a través de cuotas, pero también puede ser a través de una subvención. Aparte de las cuotas, en ciertos momentos recibíamos subvenciones de algunas entidades, como puede ser la Comunidad de Madrid, o podría ser incluso el Ministerio de Hacienda, ¿no? A partir de una partida que se llama 0,52, que de los impuestos de rentas de la renta, pues hay una partida que va para entidades no lucrativas. Pues ese 0,52 daba dinero, por ejemplo, para la asociación en la que yo trabajaba. Pues ahí teníamos una fuente de ingresos que normalmente utilizamos, por ejemplo, para becar a personas que no tenían la capacidad de pagar una cuota. Puede ser aportaciones de personas externas o puede ser una partida presupuestaria, por ejemplo, si yo estoy en un centro cultural, un centro de personas mayores, que el centro de mayores tenga una partida presupuestaria para eso y asigne una partida para mis actividades. Yo tendría que pensar en ese sentido. O una subvención, por ejemplo, en los centros culturales de Móstoles funcionan de la siguiente manera. Las asociaciones lo que hacen es presentar proyectos y, por ejemplo, realizan actividades dentro del centro cultural y reciben dinero a cambio. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues presentamos de forma esquemática donde aparecen todas las partidas, los ingresos, los gastos y un total estimado teniendo en cuenta que ingresos y gastos han de coincidir y ajustarse a la realidad. Obviamente, dependiendo de los proyectos, por ejemplo, una empresa, si planteáis una empresa de ocio y tiempo libre, pues vuestra intención es ganar dinero. Si estamos en una ONG, nuestra intención no es ganar dinero, pero obviamente no podemos perderlo, ejemplo, a no ser que sea una entidad que sea deficitaria, pero si yo tengo unos ingresos y yo tengo unos gastos, estos tienen que cuadrar de alguna manera, ¿vale?
¿Qué otros recursos podemos tener en cuenta? Pues lo que son recursos técnicos, por ejemplo, técnicas de grupo, capacidad relacional y comunicativa de los animadores, pero bueno, son recursos, como digo, técnicos. Recursos institucionales, pues apoyo de organismos e instituciones. Ejemplo, el recurso, si estamos haciendo una actividad en Móstoles, pues puede ser que tengamos soporte del Ayuntamiento de Móstoles. Quizá no directamente, pero puede ser que nos ceda las instalaciones, puede ser que nos ceda materiales, ¿no? Pues ejemplo, hace años en el Ayuntamiento de Madrid los centros culturales tenían un servicio de préstamo de material de montaña. Vuelvo, si yo estoy trabajando en una asociación juvenil que hace actividades en el ocio de tiempo libre, yo puedo plantearme como recurso institucional el préstamo de esos materiales, por ejemplo, tiendas de campaña, material de escalada, bicicletas, etc. Con esto cerramos todo el tema de recursos del proyecto. Bien, ¿cuál es la tarea grupal para estos dos puntos 10 y 11? Pues bueno, pues es incluirlo en vuestro proyecto que ya hemos hecho en el resto de elementos, ¿vale? En este caso tenemos que incluir un apartado 10, que es la temporalización, y un apartado 11, que son los recursos, según los diferentes aspectos que hemos ido viendo, ¿vale? Es decir, tenéis que incluir por ejemplo, un cronograma de actividades, una planificación de las tareas para realizar durante el proyecto, horarios estándar si vais a plantearlo, por ejemplo, de las actividades que se van a realizar. Y en cuanto a los recursos, pues tenemos que generar dentro de este punto, pues todos los recursos necesarios para el proyecto, ¿no? Hemos visto los humanos, los materiales, los espaciales y si fuera necesario, por los institucionales, etcétera. La fecha de entregada para esta tarea pues sería el día 24 de abril a la 1 de la tarde. La anterior tarea es el día 17, por lo cual tenéis una semana entre una entrega y otra. Y con esto ya termino con el apartado de evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? Pues evaluar el proyecto. Ya os he anticipado algunas cosas, pero vuelvo a insistir que esto es un apartado que veremos más adelante. La evaluación, pues tenemos que marcar diferentes elementos. ¿Cuáles son los responsables, las personas responsables, qué momentos vamos a utilizar, qué técnicas y qué criterios? En ese sentido, por ejemplo, cuando hablábamos de los objetivos, os decía, los objetivos operativos ahora actualmente son los criterios de evaluación, es decir, son elementos medibles. Para evaluar se utiliza el modelo CIP, que es un modelo comprensivo de evaluación de Stifle-Bean, que no os preocupéis, suena así como muy formal, pero luego es más sencillo. Y plantea que la evaluación responde por sí misma a la estructura de la propia programación, es decir, tenemos que hacer una evaluación de contexto, es decir, de análisis de la realidad, una evaluación del input del diseño, es decir, tenemos que evaluar nuestro propio documento. Ejemplo, yo lo que estoy haciendo cuando evalúo vuestro proyecto es evaluar el diseño del proyecto, ¿vale? Evaluar el proceso, es decir, cómo se están desarrollando las actividades. Imaginar que planteamos una actividad de sensibilización para un colectivo y hacemos dos actividades y vemos que han salido horribles y que necesitamos variarlas esas actividades porque no están funcionando. O todo lo contrario, hemos planteado una actividad para lograr unos objetivos y esos objetivos se han conseguido tan rápidamente que tenemos que avanzar porque la gente con la que estamos trabajando nos pide mucho más. Y una evaluación del producto, que es una evaluación final, que es la evaluación que se realiza de todo el proyecto para generar una memoria. Con esto termino este tercer clip. Nos vemos más adelante. Os recomiendo que cualquier duda que tengáis a través del trabajo me la hagáis llegar a través del correo electrónico o, como os planteaba también, podéis utilizar el chat de Gmail para contactar conmigo y si queréis incluso hacer una tutoría por grupos. Un saludo, espero que os encontréis bien y bueno, dentro de lo que cabe, pues disfrutar de lo mejor posible de las vacaciones de Semana Santa. Un saludo, hasta luego.